El placer de tener a nuestro querido amigo, el doctor Abelardo Alfredo Hidalgo. Mucha gente nos dice, ¿quiénes son tus amigos de siempre? Bueno, yo tengo el placer de presentarle a ustedes un amigo de siempre. El mismo barrio y la carrera universitaria. Se nos fue ya al final para España, a terminar allá, el doctor Abelardo Alfredo Hidalgo. Es gastroenterólogo, endoscopista y además hizo carrera militar en el Ejército Nacional. Se retiró voluntariamente como general del Ejército. Yo me quejo. Navegante también. ¿Perdón? No es navegante también. No, él es muchas cosas, de eso te voy a contar. Tú te acuerdas que él estuvo aquí hablándonos de la contaminación de aquellos buques que han derramado el Prestige. Pero también decir que hay mucho desperdicio de recursos. A veces la gente piensa que porque una persona está retirado en el área militar, no está retirada en el área médica y en otras cosas. Miren, Alfredo Hidalgo estudió en España. En la época que estudiaba allá, como buen investigador, primero mantuvo su carrera siendo locutor de radio comercial. Qué bien. Fue locutor de radio comercial. Hacía un programa en la noche. Alfredo Hidalgo, en España, nos mantenía informados de la OTAN. Yo conocí la OTAN por Alfredo Hidalgo. Era de los dominicanos que mejor conocía esa organización en la época de la Guerra Fría. No sé si está actualizado ahora. Hizo una pasantía interesantísima de la medicina en un buque de pesca, que por cierto ayer vi que España de nuevo se integró la pesca industrial en barcos, que había estado detenida por algunos problemas del paro. Pues el doctor estuvo 6 meses en un buque trabajando en una industria pesquera de médico de ese sector. Y hoy que muere el hombre más rico de España, el señor Botín, también conoce la historia de todos esos tipos extraños que sirvieron después de la dictadura o de la dictablanda, como le dice Papito Hidalgo. Doctor, gracias por estar aquí, pero él no viene a hablar de nada de eso. Nosotros le hemos pedido que el doctor Hidalgo nos hable de unos tratamientos que señalan como revolucionarios para tratar la hepatitis C. Hepatitis son diferentes y la C es una de las que más tenemos dificultades para combatir. Doctor, ¿qué significa un tratamiento revolucionario del punto etimológico de la palabra? Muchas gracias, doctor Jacín, por su invitación y gracias por ese prólogo tan largo y tan prolífico que me ha ruborizado. Pues bien, mire, desde la década del 70 ya las hepatitis dejaron de ser un problema de la especialidad de gastroenterología para convertirse en un problema de salubridad a todos los niveles. Hay que tener en cuenta que actualmente las hepatitis matan entre 1.500.000 personas en todo el mundo. ¿Al año? Sí, al año. Las hepatitis A, B, C y D. Dicen que la hepatitis A es la más benigna, pero puede producir la muerte. ¿Esa es la viral? Todas son virales y todas tienen por característica que son hepatofilia, o sea que atacan el parénquima hepático. La hepatitis A, que se dice que es la benigna y de hecho es así, también puede producir la muerte en personas inmunosuprimidas, en embarazadas, en envejecientes malnutridos. De manera que ninguna de las hepatitis, la A es la que se da en las escuelas por contagio, los chicos. Doctor Hidalgo, sí. Nosotros queremos, para que el público nos entienda, bajar un poquito el nivel y pedirle
Hepatitis quiere decir inflamación de hígado. Exactamente. La palabra. Pero eso no significa que todas las hepatitis sean iguales. No. ¿Cuál de esas ABC son enfermedades que se puede curar totalmente? Mire, la hepatitis B, que es muy incidente en este país, desde la década de los 90 ha disminuido porque se implementaron en los hospitales de ginecología y obstetricia en el nacimiento esa transmisión vertical que se llama la vacunación en los niños. Pero aquí todavía sigue habiendo mucha hepatitis B. La C, que es la más terrible porque ataca el hígado en forma de cirrosis y crónicamente en forma de cáncer, y es la que proporciona más pacientes que son trasplantados, la C. La C. Bien, pero la hepatitis B y la hepatitis C son enfermedades que se cronifican con facilidad y además conducen a la cirrosis, que es la fibrosis del tejido hepático, al cáncer de hígado, y la única solución es el trasplante hepático. Ahora bien, estando yo en España recientemente, afortunadamente, se celebró un congreso en Madrid de la Asociación de Médicos Hepatólogos Españoles y se puso en conocimiento y en práctica 3 medicamentos que ya están actuando en Estados Unidos desde el 2012 por ahí, que son los que prácticamente dominan ahora la hepatitis C. No erradican, dominan. ¿Evitan el trasplante? En gran parte sí. Ya no en pacientes muy avanzados, crónicos, pero sí en pacientes que ya... Porque uno de los problemas de la hepatitis C es que el 70% o más de los pacientes que la padecen no saben que la padecen. La hepatitis C, como la ve, da síntomas cuando ya está muy ¿Cómo debuta, cronificada. doctor? Bueno, habitualmente, no, si debutara con una sintomatología sería fabuloso porque se atacaría con el tratamiento de inmediato. Pero cuando ya se cronifica, la hepatitis lo que da es fatiga, cansancio, anorexia, pérdida de peso, una leve ictericia, que es el color amarillento en las escleras de los ojos, y eso es todo. Para que ustedes se hagan una idea, doctor, y los amigos telespectadores, en España hay actualmente 900.000 personas con hepatitis C, muchas de las cuales han sido trasplantadas. De ahí que el gobierno español se ha visto forzado por la Asociación de Pacientes Trasplantados de España y por la Asociación de Médicos Hepatólogos a tener que cubrir el tratamiento de la hepatitis C. Doctor, el procedimiento, aunque usted no es un cirujano, sino es un, es un gastroenterólogo, el procedimiento de trasplante es coger un hígado sano y ponérselo a un enfermo con hepatitis C, o con una parte, un lóbulo del hígado es suficiente. Bueno, el hígado es la glándula más generosa y más grande del organismo y tiene la gran capacidad de regeneración. Ya eso se sabe desde más grande. Sí. Es más grande que los pulmones. Claro. El hígado pesa más que los pulmones no son una glándula, son un sistema. Ya. Bien. Lo que le iba a decir es que ya desde la mitología griega se conocía la regeneración hepática por la famosa leyenda de Prometeo. Prometeo fue uno de los dioses que se rebeló contra Zeus, fue en castigo condenado en los montes de los Urales, amarrado allí, y todas las noches el hígado de Prometeo regeneraba porque de día un águila venía y le comía parte del hígado. No es necesario para el trasplante un hígado entero. Por esa capacidad de regeneración que tiene el hígado, con una sola parte de un hígado sano que no tenga ninguna afección hepática, el hígado puede regenerar. No es un hígado entero, ni un lóbulo. Esa capacidad regenerativa del hígado es lo que hace. Entonces una persona sana puede donar, estando vivo, un pedazo de hígado. Claro, si es antes de fallecer no tiene una hepatitis. Pero el problema... No, pero tiene que ser no puede ser un vivo a otro vivo. Sí,
pero hay gente que está vendiendo hasta hígado y riñones en Europa y en el mundo entero. Déjeme decirle a propósito de eso, que actualmente España es el número 1 en trasplantes hepáticos. En España se hacen más de 4.500 trasplantes anuales. ¿De hígado? No, de todo. En general. De pulmón, de corazón, de hígado, de riñones, de páncreas, de todo. Lo que sucede es que para eso se necesita una infraestructura y un equipo. En los trasplantes que se producen en España participan más de 150 hospitales. Doctor, ¿y ese centro de trasplante? No es un centro, perdón, es especializado. El hospital que hace trasplante, lo hacen en una sola dirección, es decir, hígado, corazón en otro, pulmón en otro. No, es que no es un solo hospital, es una red hospitalaria que funciona nacional bajo la Organización Nacional de Trasplantes en España, que la ha hecho número 1 en el mundo. A España ¿Más que en Estados Unidos? Sí, mucho más que en Estados Unidos. España hace el 4% de los trasplantes en el mundo. Del mundo. Es una red coordinada porque son hospitales que tienen que estar muy bien preparados desde el punto de vista quirúrgico y muy bien preparados para hacer el trasplante. Doctor, volviendo al tema original. Sí. Para evitar eso, el tratamiento revolucionario de las drogas que ya la FDA tiene aprobado. Son 3 drogas. ¿En qué consiste? ¿Es una vacuna o es un tratamiento? No hay vacuna para la hepatitis C, sí para la B. Los 3 medicamentos que se pusieron de manifiesto ahora en este congreso en Madrid son el sofosbuvir, el cimeprevir y el daclatasavir. ¿Esos son nombres genéricos o es el nombre comercial? No, el nombre farmacológico. El sofosbuvir, que es el más tolerado y el más eficaz, se llama Olicio. Pero el problema de esto es que no es solamente una pastilla al día durante 3 meses para curar. Es que es a costa de oro, se puede decir. Un tratamiento, en Estados Unidos ya las pastillas de ese tratamiento le llaman la pastilla de los $1,000. Entonces, desde el punto de vista individual, es incosteable. El gobierno español lo que está haciendo es que está copagando con el laboratorio porque un tratamiento... ¿No está en la seguridad social? Exactamente, pero un tratamiento está costando alrededor de 25.000 euros durante 3 meses. Entonces el gobierno español lo que hace es que pague ese tratamiento y si se prolonga el laboratorio, entonces paga el resto. Los laboratorios son el Janssen, el Gilead y el Bristol Myers Squibb. Esos son los 3 laboratorios que fabrican esa sustancia. Pero se está controlando la hepatitis C o se va a empezar a controlar a precio de oro. ¿Y que cada qué tiempo debe dársele a ese paciente una pastilla de $1,000? No, son varias. Porque ese es otro de los problemas. ¿Pero cuánto vale el tratamiento, doctor? ¿Un tratamiento cuánto vale? Alrededor de 25.000 euros 3 meses. 6 meses. 3 meses. Es incosteable, desde el punto de vista individual. Eso es 2 millones de pesos dominicanos. Exactamente. El gobierno español lo que hace es que paga por presiones de los trasplantados hepáticos en una España. Parte. No, lo paga todo. El laboratorio, si el tratamiento en 3 meses no ha sido eficaz, pone el resto del tratamiento. ¿Y cuántas personas podrían estar bajo ese tratamiento? Más de 500.000 de personas. Ah, es incosteable. En España son 900.000 los pacientes con hepatitis C. Doctor, sin que usted tenga las estadísticas, porque no existen, ¿por dónde debe andar aquí el hepatitis C? Bueno, no te sé decir. Tú sabes que las estadísticas aquí no son muy confiables y hay mucha hepatitis B, pero hay C también. Recuérdese que la hepatitis C habitualmente es por transfusiones de sangre. Todos los transfundidos antes del año 1992, que fue cuando se descubrió el virus de la hepatitis C, porque se llamaba no A, no B. O sea que se sospechaba que había otro virus, además de la A y de la B, pero no se sabía, no se le ponía el nombre. Doctor Hidalgo, ¿por qué, si no es una enfermedad inmunológica, la relacionan tanto con el SIDA? ¿O tiene algo de una enfermedad inmunológica? Sí, muchos de los pacientes con SIDA tienen hepatitis C también. Ah, ya. Porque hay una depresión. Y a pesar, además de eso, muchos de esos pacientes son inmunosuprimidos, ¿entiendes?
y son débiles desde el punto de vista inmunológico. ¿Usted recomendaría una prueba hepática en personas sanas para ver si hay un diagnóstico temprano o hay una etapa en que no aparece? Bueno, hay una etapa que se llama la ventana del virus de la hepatitis B. Ahora bien, la hepatitis C, dicen algunos hepatólogos que han estudiado esto, que también se esconde, por llamarlo así, dentro del parénquima hepático, y al mucho tiempo después de los primeros síntomas vuelve a reaparecer. Por ejemplo, en España hay un problema con algunos trasplantados de hígado que han tenido después de trasplantado hepatitis C, y entonces cuando la hepatitis C ataca a estos pacientes, habitualmente es mortal. Por eso el gobierno español está haciendo ese esfuerzo económico para el tratamiento de los trasplantados de hígado para evitar una replicación, porque recuérdese que un trasplante cuesta alrededor de 150.000 euros. Si el tratamiento de esto vale 50.000 o 25.000, la economía es grande, ¿no? Y desde el punto de vista de salubridad es muy importante. Bien, en su especialidad, que es la gastroenterología, ¿cuál es la enfermedad más común en República Dominicana? Bueno, eso es muy difícil de decir, pero de lo más Pero cuando común. usted estaba en el centro de dominico-japonés, Sí. ¿cuál es el principal paciente, el más común? Teníamos de todo, pero habitualmente aquí hay muchas gastritis, hay mucha hepatitis B todavía. Y hay mucha gastritis, porque la gastritis también se ha convertido en una especie de cajón desastre, donde los gastroenterólogos y los médicos generales dicen a todo el mundo que tiene una sintomatología. Sí. Usted lo que tiene es una gastritis. Sí, pero sobre esa pregunta, doctor, se la hacemos a todos los colegas suyos que vienen aquí especialistas. Si se hace una gastroscopía, una endoscopía para el estómago, usted encuentra un resultado que parece que es un resultado impreso. Te ponen gastritis, esofagitis, hernia hiatal y Helicobacter pylori. Todo el que le meten un tubo por la boca aparece con estos cuatro cosas. ¿Eso es endémico aquí o eso es falta de investigación? No es así. Lo que sucede es que la gastritis es un diagnóstico anatomopatológico. Para yo decirle a un paciente, usted tiene gastritis, yo tengo que tomar una biopsia muestra y que el patólogo me lo diga. La hernia hiatal, hay mucha hernia hiatal porque aquí hay mucha obesidad. Y la hernia hiatal no es más que el esófago un poco, el estómago un poco más arriba de donde debe estar. Y con el reflujo del gástrico se produce entonces una erosión del esófago, de la mucosa. Pero eso tiene que ver con el agujero del diafragma. Bueno, tiene que ver con el mecanismo, paso del esófago con el mecanismo muscular que retiene en su sitio el estómago, pero con la obesidad, con los embarazos, el estómago puede ascender un poco. Ahora, eso de ponerle a un paciente esofagitis, si no hay una erosión del tejido del tercio inferior del esófago, eso es un invento. No creo que ningún gastroenterólogo consciente en una endoscopía le diga a una persona que tiene esofagitis sin tener. Doctor, introducir un tubo por la boca. Sí. Usted es endoscopista. He hecho más de 1,000. ¿Más? Más de 1,000. Una pregunta. Privada, pero mucho más. Doctor, introducir ese tubo por la boca. ¿Ese tubo tiene una luz y una cámara? Las dos cosas. ¿Y no tiene nada para tomar algo, para dar un pellizquito? Sí, claro, tienen un túnel para eso. Incluso hay un túnel para meter cauterios para cicatrizar. Cualquier problema de una úlcera. Sí, de una úlcera sangrante. Doctor, ¿hasta dónde puede llegar un endoscopio? ¿Hasta qué parte del intestino? Hasta la segunda porción del duodeno, y se puede cateterizar por la ampolla de Vater y hacer una pancreatografía retrógrada, poniendo un contraste a ese nivel que nos visualiza. Entonces coge una parte del intestino delgado. Claro, y se puede tomar biopsia de la segunda porción del duodeno. Hasta la segunda porción. Y doctor, ¿y si hacen el estudio por el recto, hasta dónde por el colon puede llegar? Bueno, puede llegar hasta la válvula ileocecal, donde se implanta la apéndice. Yo tuve el placer en Japón de conocer a Kou Nagasako,
Kou Nagasako me regaló un libro a mí, le estoy hablando del 1982. Kou Nagasako fue el primer endoscopista, patólogo era también. Lo conocí en el Tokyo Woman Medical College de Tokio. Me regaló un libro y en ese libro, en el prólogo, lo dice muy bien el famoso cirujano japonés Nakayama, que Kou Nagasako fue el primer endoscopista que con un endoscopio llegó a la válvula ileocecal, donde te implanta el apéndice y la retrató. Doctor, y por ahí es el mismo equipo que se pone de la boca el que se usa. No, es diferente. ¿Qué tiene de diferente? Bueno, el colonoscopio es mucho más grande. Es más largo. Es más largo. La colonoscopía tiene ciertas diferencias técnicas que la endoscopía. La endoscopía es mucho más fácil de realizar. Doctor, ¿qué longitud tiene el intestino delgado? Bueno, depende de la persona. Bueno, pero promedio. Un intestino delgado puede tener 2 metros. Sí, aproximadamente. Hay personas muy altas, muy grandes, que tienen más de 2 metros y otros que... Doctor, ¿qué porción es inaccesible al endoscopio por la boca y por el recto? No, ya no hay nada inaccesible, porque incluso ya hay unas cápsulas que los pacientes se lo toman y se puede controlar eso. Y hay enteroscopios también. Pero ya esos son estudios más difíciles. Yo particularmente creo que a los amigos radiólogos, que los hay muy buenos y tienen muy buenas técnicas, la radiografía del intestino delgado sobre todo sigue siendo muy importante, porque es muy difícil usted penetrar todo el intestino delgado, llegar hasta la válvula ileocecal y coger entonces el colon. Eso... Doctor, ¿qué es el omeprazol? El omeprazol es un inhibidor de los receptores H2, pero está ¿Qué es eso? Bueno, el omeprazol es un ¿qué es un receptor H2? Bueno, y ese es un problema fisiológico que tendríamos un programa para explicarlo. No, pues me pregunto, ¿es un inhibidor de secreción? Exactamente, de secreción cloridopéptica, sí. ¿Quita la acidez? Por supuesto, más que el bicarbonato y otras cosas. Doctor, ¿qué efecto puede producir negativo el uso excesivo de ese producto? Hay gente que por cualquier cosa se toma... Bueno, todos los medicamentos... Tú lo sabes porque eres médico. Todos los medicamentos tienen sus side effects, sus efectos colaterales. Si nos lleváramos de eso, entonces no recetáramos nada. Mire, en esa generación que usted habla del omeprazol, de los inhibidores H2, hubieron 3 medicamentos, que los ingleses fueron los pioneros en esto, que no se pudieron sacar al mercado porque eran muy efectivos, pero tenían muchos efectos colaterales. Usted se recuerda de la cimetidina, sí, y de la ranitidina, pues esos fueron los pioneros. Pero antes que eso hubo la metiodonamina y la guanidamina, que no se pudieron sacar al mercado porque tenían muchos efectos colaterales. Bien, ese producto trajo muchos problemas de patente. Señores, vamos a darle las gracias al doctor Abelardo Alfredo Hidalgo, y a los amigos que llaman luego, que anoten. El doctor Hidalgo es gastroenterólogo endoscopista. Está en la Bolívar 755, en la suite del segundo piso. Esto está frente a la antigua clínica Betances. 755 de la Bolívar, casi esquina Máximo Gómez, 685-6207. Le damos las gracias al doctor Hidalgo y le rogamos que no se nos pierda, porque no solamente de medicina él nos puede hablar. Gracias, doctor. Gracias Mucho a ustedes. éxito. Muchas gracias, doctor.